Insólito, se vuelve a meter otro argentino a la mañanera, así en Mexicanos y Mexicanas, y ahora sí, ya no hablaron del greñudo este de Milei. No, no, no. Anda buscando la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para una causa importante. Vamos a escucharlo, qué fue lo que preguntó y qué fue lo que realmente quiere con el presidente. Si les parece bien, le damos la palabra al compañero periodista argentino que nos acompaña el día de hoy para ir concluyendo. Adelante. Buenos días, muchas gracias, secretaria. Norberto Galliotti, de Argentina. Soy coordinador general de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. El motivo de esta visita es acompañar a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a conformar un gran movimiento contra el bloqueo a Cuba. Representamos a todos los países de América Latina y el Caribe en esta articulación y como primer tarea nos proponemos juntar 1 millón de firmas para pedir al presidente Joe Biden que retire a Cuba de esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esa es la propuesta fundamental que traemos, informarles que en el año 2025 la Red Continental decidió hacer su primer encuentro aquí en México, valorando la historia de la solidaridad del pueblo y gobierno mexicano. No solamente con Cuba, sino con todos los pueblos de América Latina y el Caribe cuando las dictaduras ponían en riesgo la vida de nuestros militantes. México siempre nos tendió la mano, siempre nos dio hogar y salvó la vida de muchos de nuestros compañeros y compañeras. Tal vale el ejemplo del expresidente Evo Morales, quien estaba amenazada su vida y tuvo refugio aquí en México. Y eso lo agradecemos y lo reconocemos profundamente. Por eso es que el primer encuentro de la Red Continental lo realizaremos aquí, será anfitrión el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y será en el primer semestre de 2025. Por último, queremos proponerle una decisión de la última reunión de la Red Continental al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea el presidente honorario de nuestra articulación, la Red Continental de Solidaridad con Cuba. Solamente eso y agradezco, secretaria, este momento para expresarme. Al contrario, se lo hacemos llegar con mucho gusto y muchas gracias. Si les parece bien. Pues, ¿cómo la vieron mexicanos y mexicanas, perdón, buscando ayuda para ahora sí que pedirle a Biden que quiten a Cuba de organizaciones terroristas mundiales? Vamos a ver qué es lo que implica que Estados Unidos tenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Vamos a leer rápidamente. Dice, Cuba fue designada como estado patrocinador del terrorismo el 12 de enero del 2021 en el ocaso de la presidencia de Trump. La decisión del presidente Obama de eliminar a Cuba de la lista en el 2015 representó un importante paso adelante en los esfuerzos de su administración por forjar una relación más constructiva con Cuba. Hasta eso sí, yo le reconozco esto que hizo Obama. De las poquitas cosas buenas que hizo, esta es una de las cosas bastante buenas que hizo con Cuba, de sacarlo de esta lista de estados patrocinadores del terrorismo. Pero adivinen quién lo volvió a introducir. Fue ahora sí que el mismísimo Joe Biden. Y porque aquí dice que bueno, fue en el ocaso ya de la administración de Trump, pero ¿por qué Biden no lo quita? Ahorita vamos a ver. Dice que la lista de estados patrocinadores del terrorismo es un mecanismo de política exterior que sanciona a los países que el secretario de Estado de los Estados Unidos considera que han brindado apoyo a actos de terrorismo internacional. Entre comillas, porque pues no, realmente son cosas que no le gustan a Estados Unidos, porque ahorita vamos a ver quiénes están, nada más para que chequen por qué la razón de esto. Dice, ¿cuál es el motivo actual detrás de la inclusión de Cuba en la lista de organización terrorista de proporcionar terrorismo a los estados? Dice, Cuba fue agregado por primera vez a la lista patrocinadores estatales del terrorismo.
del Departamento de Estado durante la administración de Reagan, como les decía, fue en el 1982, por presuntos, entre comillas, vínculos con el terrorismo internacional y el apoyo a grupos terroristas en América Latina. Miren quién habla de grupos terroristas de América Latina, si son ellos mismos con la CIA y la DEA. Ellos son el grupo, ahora sí, el cártel y el cártel más grande del mundo, y ahora sí que los terroristas más grandes del mundo. Pero bueno, la hipocresía aquí a todo lo que da. Dice, Cuba permaneció en la lista hasta mayo del 2015, como habíamos leído anteriormente, donde Barack Obama anunció que normalizaría las relaciones con Cuba. Dice, la administración de Biden, ojo, revocó la designación de las FARC como organizaciones terroristas extranjeras el 30 de noviembre del 2021. A partir del 2018, líderes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también estuvieron en Cuba para conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Dice, sin embargo, las conversaciones de paz con el ELN se paralizaron tras un mortal atentado con coche o bomba que arrasó una academia de policía en Bogotá en 2019. Cuba fue reincorporado por esta acción a este grupo en enero del 2021 por la administración de Trump. Sí, estaba correcto, fue Trump, permanentemente por albergar a fugitivos estadounidenses y rechazando la solicitud de extradición de Colombia para miembros del ELN. Entonces sí fue Trump. Pero bueno, dijeras, bueno, ya entró Biden, ¿por qué no lo ha hecho? Pues para que vean que nunca hay que fiarse de ninguno ni del otro, así, ni de republicanos ni de demócratas. Y esto es lo más grave del asunto, de que ¿qué es lo que impacta estar en este grupo? Dice, ¿qué impacto tiene la designación de los cubanos comunes y corrientes? Dice, la inclusión de Cuba en la lista va mucho más allá de aislar al ejército cubano y tildar al país de adversario. Las consecuencias más atroces surgen del creciente espectro de riesgo asociado con cualquier tipo de ayuda humanitaria. Negocios, inversión y comercio que involucra a Cuba y por extensión a los ciudadanos cubanos. Imagínense nada más, sobre todo lo primero. Ahora sí que están excluidos de cualquier ayuda humanitaria. Entonces sí, cuando fue lo del COVID, tuvieron muchos problemas por esta misma razón, porque nadie les podía dar ayuda humanitaria. Chéquense nada más, la designación de la lista de terroristas crea obstáculos adicionales para la entrega de ayuda humanitaria en un momento en el que el país está lidiando con una escasez de bienes básicos y suministros médicos que se ha visto exacerbada por el persistente impacto económico de la pandemia, justo como les estaba mencionando, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante la administración de Trump, etcétera, etcétera. Y pues sí, imagínense pues alguien que quiera ahora sí que dar ayuda humanitaria o poner negocios, y como todo se maneja en dólares, es donde Estados Unidos tiene mucho poder con el dólar. Dice, ¿quieres ayudar a Cuba? Bueno, te voy a poner sanciones económicas, y es por eso que pues muchos países pues no se arriesgan a hacer esto, por lo mismo de que pues para que me pongan sanciones económicas, pues no. ¿Y qué es lo que ha pasado en la ONU con respecto, hablando del embargo que tiene Cuba durante muchos años? Chéquense nada más este mapita. Dice, el mundo contra el bloqueo. Y ahora sí, para que vean de que aquí en la cuestión de las votaciones, pues no existe la democracia, porque chéquense nada más, votación de la ONU en el 2018, 189 países a favor de que se quite el bloqueo contra Cuba y solamente 12 en contra. ¿Quiénes son? Estados Unidos e Israel. Siempre Estados Unidos e Israel están en contra de, ahora sí, de quitar el bloqueo. Obviamente pues hay una victoria contra el bloqueo porque solamente dos países están en contra, Estados Unidos e Israel. Pero pues imagínense si esto fuera ahora sí que una auténtica democracia, pues ya aquí hay mayoría. Pero pues obviamente el voto de Estados Unidos pesa
Y pues desde entonces no se ha quitado el bloqueo económico que existe contra la isla. Así nada más. Y pues ha habido también enmiendas, y chéquense nada más quién se ha opuesto a esas enmiendas de Cuba, Ucrania y otro país por ahí. Ese no lo reconozco, pero imagínense, Ucrania ya está en contra de enmiendas de Cuba. ¿Y por qué? Pues porque está recibiendo ayuda, billones de dólares por parte de Estados Unidos, pues con el conflicto que tiene con Rusia, ¿verdad? Pues imagínense todos estos aspectos que ahora sí que no han hecho crecer a Cuba por el bloqueo económico y por estar dentro de esta organización de terrorismo a nivel mundial. Y pues, ¿por qué le tienen tanto miedo a esto? O sea, en el sentido de que dicen, no, pues ponen el ejemplo siempre de Cuba y Venezuela, pero siempre el ejemplo de Cuba, de que miren, vean la isla, nunca va a progresar el comunismo o el socialismo. Pues porque los tienen, siempre ha habido un bloqueo. Si les quitan el bloqueo, que ellos tengan un comercio, o sea, con los países que quieran. Y ahora sí podríamos ver, ahora sí demostrado específicamente bien y de una manera honesta si realmente funciona o no el comunismo. Pero no, siempre lo ponen en pretexto, nunca ponen el contexto de que pues tiene un bloqueo económico de muchos años, desde que fue la crisis de los misiles. Desde entonces pues tiene ahora sí que esta piedra que no puede avanzar Cuba. Y pues, y sobre todo, en este caso, que está dentro de este grupo en la lista de estados de patrocinadores del terrorismo. Imagínense con el COVID, pues ya tuvo muchos problemas porque no se les podía dar ayuda humanitaria. ¿Y quién ha estado ahora sí que a favor de Cuba? Pues nada más y nada menos que Brasil se suma a México para apoyar a Cuba cuando la isla vive una etapa crítica. Dice, Lula da Silva anuncia que Cuba se suma a México para apoyar a Cuba en uno de los peores momentos del siglo. Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acaba de anunciar el interés de su gobierno de convertir en relación ejemplar los vínculos políticos y económicos de su país con Cuba, sumándose así al apoyo de México cuando la isla vive en el peor momento del presente siglo. Y pues, ¿qué es lo que pasa con Brasil en este caso? Brasil es el grupo de los BRICS, donde está China, Brasil, Sudáfrica, India y Rusia. Y este grupo se está expandiendo cada vez más y pues ya están planeando usar una moneda específica para el comercio entre estas naciones, entre este grupo geopolítico y geoeconómico. Y con este tipo de nueva moneda que vayan a hacer, de esta manera van a poder ayudar ahora sí a Cuba económicamente y con ayudas humanitarias. Ya no van a estar dependiendo del dólar, porque con el dólar, pues hay lo que les decía anteriormente, con el dólar Estados Unidos puede implementar sanciones a los países que quieran ayudar a Cuba. Bueno, esto sería a largo plazo un beneficiario para Cuba y bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto. Pero sí, Brasil se une a México para apoyar a Cuba por las crisis que viven los cubanos. Y pues esto aquí no hay duda porque pues Lula da Silva siempre ha sido un gran líder y pues siempre ha estado a favor de lo que le ha pasado a Cuba en este sentido de que pues la imposición de Estados Unidos y de ahora sí que el embargo que tiene durante muchísimos años, este embargo hipócrita de los gringos que tienen sometido a los isleños cubanos, a nuestros hermanos cubanos. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que tengan excelente día, compartan la información. Nos vemos al rato. Saludos.